Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de su programa Broadcasting Apóstata Veneno Espiritual 2021. Sé mi seguidor. Esta vez vamos a compartir noticias amorosas que nos han llegado desde España. Conozca usted el quehacer del pueblo de Jehová en todos los países de la tierra. Sí, conózcala. Sí, nuestra obra mundial. Conózcala. Además, tenemos preparado para usted cómo va a terminar el terrorismo. Esas respuestas usted las hallará aquí, solo en el pueblo de Jehová. Si está pensando en suicidarse o en un homicidio, también hallará esta pregunta solo en nuestro sitio web. No hallará en ninguna, no en ninguna otra fuente, porque no son fiables. Recuérdelo muy bien lo que dijo el representante de Jehová, David Display. Los apóstatas que deseamos que amorosamente Jehová los desaparezca pronto de la faz de la tierra, están diciendo toda la verdad sobre nosotros. Perdón, todas las mentiras sobre nosotros. Aquí va a encontrar esa verdad. También va a encontrar usted cómo ser un buen samaritano. Nosotros somos expertos a enseñarles a ser un buen samaritano. Les vamos a enseñar que si usted, porque fue abusado escandalosamente de forma sexual cuando era un menor en la secta, en nuestra organización, y tiene traumas, recuerde, significa que usted no ha perdonado a Jehová, no ha perdonado a su prójimo. Debe pasar por alto la injusticia, si no, será destruido en Armagedón, como el resto del mundo que pertenece al sistema inicuo de Satanás. Además, hermanos, si usted quiere ser un buen samaritano, ayúdenos con sus amorosas donaciones al pueblo de Jehová, para que la obra del reino continúe hasta la parte más distante de la tierra. Denos todo lo que tenga, su ropa, su zapato. Usted quédese desnudo. Eso es ser un buen samaritano. Y las noticias de la indemnización que vamos a pagar en Australia por los 1,006 casos de escándalos sobre abusos infantiles, esas no las crea, no las crea. Por favor, hermanos, no olvide el discurso de David Display, nuestro querido hermano ungido, representante de Jehová. Y recuerde lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Estas palabras que te estoy mandando hoy, debes inculcarlas en tu mente y en tu corazón. Cuando te levantes, cuando te acerques a la mesa y cuando te acuestes, para que no te olvides y te las tienes que enseñar a tus hijos. Porque yo soy Jehová tu Dios. Y recuerde de sus oraciones con alegría. Jehová le quitará su favor. Sí, le puede quitar su favor Jehová. Este es nuestro programa.
Espero que disfruten este programa hoy para todos aquellos que quieren ver sangre, 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 las cochinadas de la organización. No he tenido oportunidad de compartir mis experiencias, mi martirio, mi calvario en esa organización, que fue leve en comparación con los olores que he escuchado de otras personas, pero sí que me causaron daño y lograron manipularme mi mente, no al grado extremo de otras personas, pero sí lo he dicho en mi vestir, me deshice de como 5 vestidos que me gustaban y me ofendieron mi intelecto. Yo también anduve queriendo que el fin del mundo llegara y también me obligaron a que me imaginara que yo entraba al paraíso y sí que funcionó. Llegué a imaginarme que yo entraba al paraíso, hasta me visualicé con un pantalón y una blusa de las que se hacen aquí en Nicaragua. Después le conté a mi instructora bíblica y me dice, tenés que imaginarte a tu familia también entrando al paraíso. Bueno, después me imaginé, y con esos esfuerzos, esa manipulación, me imagino a mi hijo al lado de su novia, pues que era su esposa en el paraíso, y con una pareja de niños, los 2 niños igualitos. Y yo dije, ay, voy a ser abuela de gemelos. Y entrando al paraíso, y yo mostrándole a ellos muy feliz el paraíso, porque yo iba primero. Después le cuento a ella, meses después, que logré ver a mi hijo y a mis nietos ahí en el paraíso. Seguite esforzando, Lucita, con la ayuda de Dios, de Jehová lo vas a lograr. Y dele, que dele yo. Y entonces logro visualizar, créanlo que sí, a mi esposo Giovanni Salinas con una camiseta verde que habíamos comprado en una tienda, que por cierto mi hijo compró una también en color azul. Y lo miro, mi esposo también al lado mío en el paraíso, como diciendo, pues, era verdad, pero no extrañado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las mentes más brillantes, no quiero decirte que yo, ay, qué brillantísima esta mujer, es un Albert Einstein, es un Sócrates, es un Platón, un Aristóteles, un Rey Salomón. No, las mentes más brillantes, porque conocí gente en esa organización oprobiosa que era muy inteligente, pero creía a pie juntillas cosas absurdas que yo jamás las creí. Esas 3 cosas a mí me sucedieron: desear el fin del mundo, visualizarme en el paraíso, yo, después mi hijo, la que yo imaginaba que iba a ser su esposa y sus hijos, y después a mi esposo, y deshacerme de esos vestidos, porque estaba provocando a los hermanos. Si los estaba provocando es porque ellos eran morbosos. Entonces, cuide su mente, proteja su capacidad intelectual, razone por usted mismo, cuestiónese, pregunte todo, no esté creyéndose todo lo que le digan, hágase dudas, hágase preguntas, investigue y lea. Bueno, puse la página inicial de los testigos de Jehová, porque como es costumbre en ellos, siempre están con su fin de mundo. Ponen ahorita ellos en su página, ¿acabará algún día el terrorismo? ¿Qué esperanza da la Biblia? Porque el 11 de septiembre se cumplen 20 años del ataque de los talibanes a las Torres Gemelas. Ese día, según la biografía de Anthony Morris III, el señor que le gusta el chupi, le gusta tirarse sus piquinjuki de whisky. Dicen que es en su biografía y sale que su fecha de cumpleaños 11 de septiembre. Léanlo en el sitio JW.
¿Y puede ayudarme la Biblia si he pensado en suicidarme? ¿Creen ustedes que ponen esto de pura casualidad? Hay altas tasas de suicidio en las sectas. La secta de la cienciología es una de ellas, que produce jóvenes con casos de suicidio y tiene una semejanza con esta Watchtower. Hubo un caso de un joven que llevaba 5 años en la secta y el joven se suicidó por la gran presión de trabajo y trabajo y trabajo que le dan tanta carga de trabajo que es una estrategia para que no tengan tiempo para pensar en uno mismo como persona, con proyectos propios de vida y entregarle toda su vida, todos sus recursos a los que lideran las sectas para que ellos se enriquezcan mediante métodos esclavizantes. Entonces ellos quieren aquí aparentar de que ellos ayudan a las personas. Ellos no producen víctimas, no. Ellos producen ungidos que van al cielo, personas buenas que van a heredar un paraíso. Que solo los que nunca han mentido creerán y mirarán esas cosas. ¿Y qué significa ser un buen samaritano? Ponen eso para que digan que ellos ayudan. Y ellos sabemos que no ayudan en nada. Todos los que hemos sido testigos de Jehová, nos ayudábamos entre nosotros. Pero del Watchtower yo nunca miré nada. Mis ojos se lo van a comer los gusanos. Yo nunca miré nada. Nos ayudábamos entre nosotros. Y se le ayudaba más y se hacía más cacareo de ayuda y se andaba así en las manos a las personas que tenían más estatus social, más estatus económico. Al que no tiene reales, gentuza. Así la miran. Ese es el amor que ellos practican. Entonces, la noticia, 11 años de cárcel por abuso a testigo de Jehová. Yo pienso que mientras existan organizaciones como la Watchtower, el terrorismo y otros males no van a acabar. ¿Por qué? Porque los talibanes que cometieron ese daño, ese atentado, lo hicieron porque llegaron al fanatismo. Sabemos que el sistema de los talibanes es muy extremista, como el trato a sus mujeres, como les pegan si una joven no está casada y le hayan una llamada telefónica con un joven, la agarran y empiezan a latigarla delante de todo el mundo. Yo he visto documentales donde hacen eso. También vi a una mujer que cometió adulterio, cavaron un hoyo y ahí la dejaron ahí enterrada la mujer, solo le salía la cabeza y empezaron a apedrearla. Para nosotros eso es bien cruel, no sé si eso es tan común allí. Y esos extremismos no los practica la Watchtower de esa manera, pero sí en otras maneras. Gente que va a la cárcel. Hubo un caso de un testimonio en uno de esos vídeos de broadcasting donde se narra de una pobre mujer que vivió en la cárcel en China, creo 20 años, no miró a su hijo nacer, no lo pudo educar, su infancia, su adolescencia, ni parte de su juventud. Todo por una organización, por decirle, ser leal a Jehová. Jehová Dios quiere esos sacrificios que una madre deje a su hijo por irle a servir a él. Vean, por eso es que yo a veces, yo creo en un Dios creador de lo que hizo, una fuerza poderosa, llámese como sea, Dios, no sé, algo que hizo esto. Pero ese Dios que sale en la Biblia, partes de esa fisonomía de él, fisonomía abstracta, eso que no vemos de él, eso no me gusta, porque imagínense el profeta Samuel, cómo nace por la oración de una mujer estéril, y ella le dice, mira Jehová, si vos me das
Jehová de los ejércitos, si vos me das un hijo, yo te lo prometo que te va a servir en el tabernáculo. Oye, y es que Jehová necesita sacrificios de ese tipo. No había suficiente gente en ese pueblo jodido como para que sirviera en el tabernáculo. Se necesitaba uno más, de 3 añitos de edad, cuando todavía necesita a su madre. Lo va a dejar al niño ahí en el tabernáculo a servirle. Despojarse esa mujer. Es cierto que tuvo otros hijos. La Biblia dice que Jehová le dio más hijos. Y los testigos de Jehová lo ensalzan. Pero Jehová fue justo, la compensó. Oye, ¿quién compensa la ausencia de un hijo? Ni que se vaya a vivir fuera de tu casa en el mismo país, ni fuera del país, ni mucho menos cuando se muere. Entonces, yo de Jehová hubiera dicho, no, mujer, no hagas eso, te voy a dar el hijo que querés porque soy poderoso y me lo estás pidiendo con fe. Pero no hagas eso. ¿Para qué quiero yo más gente aquí en este lugar? Pienso yo, ¿verdad? De un Dios de amor. Entonces, ellos ven ese tipo de sacrificios en la Biblia y es necesario hacer sacrificios. ¿Y qué significa ser un buen samaritano? Bueno, portarse como ellos, no dar ni un 5 durante esta situación que se ha vivido en el mundo con el virus y sus variaciones, sus mutaciones. Y como siempre, entre los desastres que nos ayudábamos entre nosotros con el dinero de nuestros bolsillos, no con el dinero de esa pervertida organización. Les voy a compartir la noticia de los 11 años de cárcel. La misma noticia sale en 2 periódicos de España, del 5 de septiembre del 2021. Vean el enlace, lo voy a resaltar para que lo vean bien. Yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo vean. El Mercantil Valenciano, Levante, redactado por Nuria Vigné. El hombre realizó tocamientos a la niña desde los 5 años en Almazora mientras la madre dormía. Actualizado a la 1:22 del 5 de septiembre. La Audiencia Provincial de Castelló ha condenado a 11 años y 1 día de prisión a un vecino de Almazora por abusos sexuales a la hija menor de su pareja. Además de la pena de prisión, el tribunal le impone una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio por tiempo de 10 años. Asimismo, a su salida de la cárcel estará bajo libertad vigilada 1 década. Según declara probado la sentencia, el hombre de 39 años fue durante 15 años pareja sentimental de la madre de la menor. Los 3 convivieron durante ese tiempo en distintos domicilios, desde que la pequeña tenía 3 años. Los magistrados consideran acreditado que desde el año 2008, cuando la niña tenía 5 años, que ha degenerado. Y se atreven todavía a poner noticias de suicidio. Claro, hay muchos niños dentro de la secta que se quieren suicidar porque no pueden soportar ver a su victimario perdonado tranquilamente, aquí no ha pasado nada, Jehová te perdonó, vos pasás por alto la injusticia, porque así le gusta a Jehová, su nombre no debe ser manchado. Qué barbaridad, que les pasara a uno de ellos, de esos desgraciados, que parieran un hijo, a ver qué es lo que sienten esos hijos de perra. 5 años. Los magistrados consideran acreditado que desde el año 2008, cuando la niña tenía 5 años, y hasta 2020, el adulto propició distintos episodios de naturaleza sexual con ella. Los mismos consintieron en tocamientos y chupetones en las partes íntimas de la pequeña y en conductas del mismo tipo hacia el hombre,
quien la había instruido previamente. Imagínense, él se lo hacía a ella y le decía a la niña que se lo hiciera. Estos hechos sucedían cuando la madre de la menor no estaba en la casa familiar o mientras ésta dormía, y tenían por escenario la cama y el sofá, pero también el trastero del domicilio. Con 5 años, cuando una niña no sabe lo que está haciendo. Aquí en el periódico, yo busqué más sobre la noticia. El periódico Mediterráneo sale más ampliada el 4 de septiembre. 11 años para un testigo de Jehová por abusos a la hija de su pareja en Almazora. El hombre realizó tocamientos a la niña desde los 5 años en Almazora y mientras la madre dormía. Nuria Vigné, en el Mediterráneo. La periodista es la misma. El informativo o el medio digital, medio de información es otro. Castellón, allá decía Castellón. Pensé que así era el nombre. El juicio por abusos a la menor se celebró en la audiencia provincial Mediterráneo. La audiencia provincial de Castellón ha condenado a 11 años y un día de prisión a un vecino de Almazora, testigo de Jehová, por abusos sexuales a la hija menor de su pareja. Nosotros no producimos víctimas. Esta es una mentira de los apóstatas. Nuestro representante de Jehová, David Plain, bien dijo que esto es un veneno espiritual. Además de la pena de prisión, el tribunal le impone una orden de alejamiento para que no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella por ningún medio por tiempo de 10 años. Asimismo, a su salida de la cárcel estará bajo libertad vigilada 1 década. Según declara aprobado la sentencia, el hombre de 39 años fue durante 15 años pareja sentimental de la madre de la menor, durante 15 años. Los 3 convivieron durante ese tiempo en distintos domicilios desde que la pequeña tenía 3 años. Los magistrados consideran acreditado que desde el año 2008, cuando la niña tenía 5 años, y hasta el 2020, el adulto propició distintos episodios de naturaleza sexual con ella. Y mire que lo ponen en negrita. Los mismos consistieron en tocamientos y chupetones en las partes íntimas de la pequeña y en conductas del mismo tipo hacia el hombre, quien había instruido previamente. Estos hechos sucedían cuando la madre de la menor no estaba en la casa familiar o mientras ésta dormía. Y tenían por escenario la cama y el sofá, pero también el trasero del domicilio o el interior del propio coche cuando iban a la playa sin la progenitora. Bautizo. Aquí viene más amplio. En junio del 2019, por ser testigos de Jehová y querer bautizarse por tal rito, la adolescente y el adulto convinieron que estos hechos no volverían a suceder. No obstante, en enero del 2020, el procesado volvió a requerir a la menor para realizar ciertas prácticas sexuales, amenazándola con hacer públicas unas fotos íntimas suyas. La niña no quiso acceder al chantaje y puso los hechos en conocimiento de una amiga y después del profesorado de su centro escolar, dando así origen a la denuncia. Muy bien hecho por la niña. El tribunal hace hincapié en la sentencia en que, aunque la niña no pudo contener el llanto durante su declaración en el juicio oral celebrado en la audiencia, después se mostró serena y respondió con aplomo y seguridad a todas las preguntas. La testigo nos pareció creíble en su relato emocionado y detallado. Restan los jueces en el documento al que ha tenido acceso este periódico. Qué perverso. Cometió el hecho y todavía la amenaza con hacer públicas las fotos íntimas de la niña. Qué perverso. Bueno, si es que eso le enseñan los líderes, eso es lo que hacen sus ovejitas, vestidas de ovejas, pero con alma de hienas, lobos, patas de lobo y actitudes de hiena, y realmente son unos tigres.
Por su parte, el acusado negó en la vista oral la mayor y dijo que no había habido ni felaciones ni masturbaciones. Sí admitió, en cambio, ciertos tocamientos por encima de la ropa. La citada sentencia no es firme y contra ella cabe el recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, TSJCB. Bueno, aquí está esta otra cochinadita que los apóstatas nos inventamos. Y aquí la página oficial del terrorismo, si va a acabar algún día el terrorismo, esta obsesión por el fin del mundo, va a llegar a Armagedón y solo ellos se salvan, vean. Ella pues con ese típico traje, la falda que le llega hasta el tobillo, y ellos pues son salvados por este hombre que es un rescatador de vida. Seguramente es un testigo de Jehová que lo llega a rescatar, o un ángel que envió Jehová y los rescata, porque ellos son testigos de Jehová y ellos son los que salen ahí salvos. Se rajaron ahí un poquito, se hirieron, pero Jehová los salvó, pues si ellos son el pueblo de Dios. ¿Qué esperanza da la Biblia? Leer más. Bueno, sus mentiras, ya sabemos su... Cuando ocurre un ataque terrorista, es normal hacerse preguntas como esta. ¿Le importa a Dios lo que pasa? A Dios sí, pero a ustedes no. Si les importara, a ustedes no dejarían que sufrieran infantes, no habrían esas noticias que estamos leyendo ahorita. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Acabará el terrorismo algún día? ¿Cómo puede vivir con este miedo? La Biblia responde claramente a esas preguntas, pero qué casualidad que no me ponen preguntas. ¿Cómo es posible que entre el pueblo verdadero de Dios existan abusos infantiles y queden impunes? La Biblia no me responde eso. ¿Qué piensa Dios sobre el terrorismo? Dios odia la violencia y el terrorismo. Sí, sí, así como odia el abuso infantil. Salmo 11:5, Proverbios 6:16 dice: y Jesús, el representante de Dios, ellos son el representante de Jehová, corrigió a sus discípulos cuando ellos actuaron de forma violenta. Aquí se refiere cuando Jesús iba a ser entregado y Pedro, que era impulsivo, cortó con su espada la oreja de uno de los soldados romanos que iban a apresar a Jesús. Algunas personas cometen actos violentos y dicen que lo hacen en el nombre de Dios, igual que ustedes, testigos de Jehová. Abusan a sus menores y perdonan al victimario en el nombre de Dios. Y a la víctima que se la coman los perros y le dicen que en el nombre de Dios eche sus lágrimas en un odre y que Jehová se va a encargar de lo demás. Pero Dios no aprueba sus acciones. Es más, ni siquiera escucha sus oraciones, solo las de ustedes escucha. Dios se preocupa por todos los que sufren y eso incluye a las víctimas de los ataques terroristas. Además, la Biblia dice que Dios acabará con la violencia. La raíz del terrorismo, ustedes forman parte de ese terrorismo contra los niños, contra los infantes. Ustedes son partícipes de ello, porque cuando llegan a cierta edad, esos niños se suicidan. Y hay algunos que siendo niños no pueden más y se suicidan. No sé cómo hacen para llegar a tener vidas adultas. La Biblia explica la verdadera razón que hay detrás del terrorismo. El hombre ha dominado al hombre para su propio mal. A lo largo de la historia, la gente con poder se ha valido del terror para oprimir a otros. Sí, como ustedes, como la Watchtower. Sí, sí. Para oprimirlos con la historia de Armagedón, el fin del mundo. Si usted no es testigo de Jehová, se va a destruir. Nosotros lo andamos salvando, por eso predicamos. Ante esa opresión, algunos han respondido con actos terroristas. El fin del terrorismo. Dios promete acabar con el miedo y la violencia y traer la paz a la tierra. Y aquí están los textos. Él hará lo siguiente: cortará de raíz el terrorismo. Bueno, entre ellos van ustedes.
Dios sustituirá a los gobiernos humanos por su gobierno, un gobierno mundial. Sí, lo que predican los masones, ¿verdad? Ellos van a establecer el nuevo orden mundial y los líderes de la Watchtower son masones y ellos también forman parte de ese orden mundial. Entre ellos van los judíos que gobiernan todo ese orden mundial. Uno de los judíos famosos, Ben, no sé cómo, Ben apellido Buxi, fue uno de los creadores de la idea de construir Las Vegas. Y vaya que la idea fue de él. Se formó, pero no a los niveles estratosféricos y escandalosos que existen actualmente. Y él era un mafioso, se dedicaba a extorsionar y a chantajear a la gente y se rodeaba con la crema innata de la sociedad y con mucha gente importante del cine y de otras esferas sociales. Cuando eso suceda, nadie recurrirá al terrorismo. Todas las personas disfrutarán plenamente de abundante paz. Reparará los daños que causa el terrorismo. Sí, lo va a desaparecer a ustedes. Yo creo firmemente en eso. Dios sanará a las personas de los daños físicos y los traumas emocionales que les haya causado el terrorismo. Sí, porque ustedes no pueden aliviar los traumas emocionales de tantas víctimas que son violentadas en sus derechos, las mujeres, los niños abusados, los pobres que son menospreciados en su organización, la gente que queda sin ayuda, pero ustedes les arrebatan el dinero para hacerse cada día más gordos y más ricos. Y no solo eso, Dios promete que resucitará a quienes hayan fallecido. Les devolverá la vida en un mundo pacífico, según Juan 5, 28, 29. Que dice que viene la hora en que todos los que están en sus tumbas oirán la voz y unos van a resucitar para juicio y otros para condenación eterna. La Biblia da buenas razones para creer que Dios actuará pronto, pero quizás se pregunte por qué Dios no ha acabado todavía con el terrorismo. Si quieres saber la respuesta, ve el video por qué permite Dios el sufrimiento, porque todavía existe la Watchtower. La Biblia ayuda a las víctimas. Orarle a Dios, órele a Jehová. Ya ven pues que no es mentira que decimos nosotros, de que solo eso es lo que dicen. Órele a Jehová. La Biblia recomienda estas dos cosas que pueden ayudarle. Orarle a Dios, Filipenses 4, 6, 7. Concentrarse en el mensaje de esperanza que hay en la Biblia. Si quiere encontrar más consejos de la Biblia, ve el artículo ¿Qué puedo hacer para no preocuparme tanto? Ir a predicar. A los testigos de Jehová que han sufrido por culpa del terrorismo, también los ha ayudado el apoyo de sus compañeros de creencia. Solo a los testigos de Jehová va dirigido esto. A los demás que no son testigos de Jehová, que se los coman los perros. A los testigos de Jehová que han sufrido por culpa del terrorismo, no dice a toda la humanidad que inocentemente ha sufrido por culpa del terrorismo, también los va a ayudar estos ejemplos, también los va a ayudar Dios y también los va a salvar. Ah, no, exclusivamente los testigos de Jehová, porque todo el que no es testigo de Jehová es del diablo. Ahora con la noticia que les leí, ¿quién está en manos del diablo? Natalia y su hijo de 9 años. Aslan estaban en una escuela de Beslan, Rusia, cuando un grupo de terroristas entró por la fuerza y tomó a más de 1000 rehenes. No pudieron poner un ejemplo de otro caso que no fuera testigo de Jehová, otra persona inocente. No, porque quieren hacer ver que solo el que es testigo de Jehová sufre terrorismo y ellos serán salvados. El otro que sufre terrorismo, que no es testigo de Jehová, bien que sufra porque no es testigo de Jehová. Por desgracia, murieron cientos de ellos, la mayoría niños. Aunque Natalia y Aslan sobrevivieron, aquella situación los dejó con graves cicatrices emocionales. Vean lo que les ha ayudado a recuperarse. Sí, fueron a predicar. Pablo y Sophie perdieron a su hijo en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. En este video verá
¿Qué los ha ayudado a ellos y a otras víctimas de ataques terroristas? La Biblia puede cambiar a las personas. Muchas personas se sienten frustradas por las injusticias y la opresión que hay en el mundo. Tal vez piensen que la violencia y el terror es la única salida que les queda. ¿Puede cambiar una persona que piense así? Sí. En el artículo ¿Se librará el mundo del terrorismo? Verá cómo el mensaje de la Biblia ha ayudado a algunos a cambiar. Vamos a ver qué dice este vídeo. El tono lindo con que ellos hablan, es que es único. Está muy lento internet, ¿qué te pasa? Vamos a ver si es muy largo. No, si este ya lo había visto, no me acuerdo si era bien largo o bien corto. Nuestros hermanos de Rusia siguen aguantando. Lo que dos hermanos de Rusia nos cuentan. Amor en acción durante el genocidio de Ruanda. Consuelo para los que se afanan y están cargados. Ir a predicar. Orarle a Jehová y predicar. Las palabras de Jesús en Mateo 11:28 son muy apropiadas tomando en cuenta todo lo que sufrimos en degenerado este que mundo. fue, Él dijo, apareció ante la del vengan a Comisión de mí, Australia. todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Sí, las asambleas nos refrescan. Son Nos aburridas, recargan las viejo baterías. mentiroso. Incluso si el mundo que nos rodea parece estar desmoronándose, podemos recibir consuelo. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que la organización ayuda a los hermanos cuando ocurre una tragedia? Conoceremos a dos parejas de testigos que sufrieron los efectos ocasionados por dos de los ataques terroristas más feroces de los últimos años. Nara Diego, no pasa un día sin que pensemos en nuestro hijo Poli. No quisiéramos volver a ver todo ese horror y sufrimiento nunca más. El 11 de septiembre fue un día espantoso, aterrador. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando, me dio mucho miedo. No sabía qué hacer ni qué pensar. Me sentía indefensa. Cuando cayó la segunda torre, Holly estaba en el piso 110. Todos gritaban y lloraban. Yo estaba orando a Jehová. Mi corazón estaba hecho pedazos. Orándole a Jehová. Vivimos en el Boulevard Voltaire, una avenida ancha cerca de una sala de conciertos llamada Bataclan. Cuando sus puertas están abiertas, alcanzamos a escuchar todo lo que pasa allí dentro. Esa noche, 3 hombres irrumpieron en el Bataclan y comenzaron a disparar contra la multitud. De inmediato, sacamos nuestras mochilas de emergencia y, sentados frente al sofá, le rogamos a Jehová que nos diera su Espíritu Santo para enfrentar esa situación. Las mochilas los iban a salvar. Las mochilas del fin del mundo. Aux alentours de 22 heures, et on apprend que voilà, il y a un flash spécial. Como a las 10 de la noche, dieron la noticia sobre el ataque. Cuando escuché lo que había pasado, me quedé helado. De inmediato me puse a pensar en los hermanos que viven en esa zona. Así que rápidamente me comuniqué con el superintendente de circuito para averiguar si los hermanos estaban a salvo.
de nos frères. Al día siguiente, muy temprano, organizamos un comité de socorro que incluía a varios miembros del departamento de servicio. Et ensuite, Decidimos elaborar una carta y tomar otras medidas prácticas a fin de brindar ayuda a los hermanos que, de una forma u otra, habían sido afectados por lo sucedido. Qué raro que en esos ataques nunca miré yo, porque son ataques que se conocen a nivel mundial. Si ellos brillan tanto, como dicen, resplandecer y ser refulgentes como la luz, nunca miramos a esos comités de socorro en acción en esos lugares, en esos acontecimientos que han sido tan visibles y no pasan desapercibidos en el mundo. Qué raro. Los trajes nuevos del emperador. El emperador iba desnudo y solo los que nunca habían mentido lo podían ver con ropa. Además, el superintendente de circuito no tardó en ponerse en contacto con los ancianos que atienden a los hermanos de la zona afectada. du territoire concerné. Une des difficultés, au plan personnel, Encontrar la manera de animar Orejas de a nuestros murciélago, hermanos tiene ese. fue uno de los mayores retos para nosotros, porque jamás habíamos pasado por algo tan terrible. Los ancianos nos organizamos y de dos en dos nos pusimos en camino para fortalecer a los hermanos. Comenzamos a hacer llamadas el mismo martes por la mañana. Para el jueves, todos los superintendentes viajantes ya habían enviado informes de la situación. Lamentablemente, 14 de nuestros hermanos habían perdido la vida. Sabíamos que teníamos que visitar lo antes posible a las familias para tratar de ayudarlas y consolarlas. Casi de inmediato, los ancianos nos visitaron. Repasamos algunos pasajes del libro de Job. La verdad, yo no podía ni hablar. Por supuesto, ya conocía ese relato, pero esta vez era diferente. Todas sus palabras me llegaron directo al corazón. Unos días después, 2 hermanos de Betel fueron a visitar. El mundo está colapsándose según ellos ahí y casualmente van a buscar el pasaje de Job, a refugiarse. Cuando uno no está desesperado, se pone alterado, incluso no haya consuelo en nada. Se ven unas personas quietas, consoladas, calmadas. ¿Por qué? Porque como son los cristianos verdaderos, los únicos que cumplen la voluntad de Dios en nuestros días, ellos tienen lo mejor, el alimento espiritual en la Biblia y saben específicamente a qué libro, a qué pasaje de la Biblia recurrir. Visitarnos a la casa. Eso nos conmovió mucho. Pudimos sentir su interés en nosotros. Sí, solo en ustedes, en otra gente que no es testigo de Jehová, no se interesaron. Fue una clara muestra de que Jehová sabía lo que habíamos vivido aquella noche. Que se los comieran los perros. Allí estaban nuestros hermanos con toda la disposición para ayudar. Todos mostraron mucha empatía y amor. Cuando finalmente nos permitieron ingresar a la zona cero, encontramos a varios paramédicos, bomberos, policías y personal de emergencias. Les agradecimos por el trabajo tan duro que estaban haciendo. También les dijimos que nosotros no estábamos capacitados para hacer lo mismo que ellos. Sin embargo, sí podíamos tratar de reconfortarlos con la Biblia. Y pudimos ver que los textos bíblicos que leíamos de verdad les tocaban el corazón. Fue algo que ellos agradecieron mucho. La palabra de Dios es extraordinaria. Nos tranquiliza, Sí. nos alivia y nos Sí. consuela. Sí, Ese fue el efecto que tuvo en los trabajadores de la zona cero. sí. La visita de los hermanos de Betel fue un regalo de Jehová, una evidencia de cuánto se interesa por nosotros. Realmente nos animó mucho. Después de que los hermanos nos visitaron, nos sentimos tan animados y fortalecidos que dijimos, tenemos que ir a predicar. Ahora nosotros debemos consolar a las personas del territorio y animar a los hermanos. Sí. Jehová se merece que lo alabemos y le demos las gracias, porque Sí. Después de semejante tortazo que les cayó, a salir a predicar, eso es lo mejor. Ese es el gran alivio. Jehová se merece que lo alabemos. verdad es un Dios de amor. Sí.
I kind of felt Sentí que Jehová me estaba tomando de la mano y cuánto lo necesitaba. Anhelo el día en que me sienta totalmente recuperado. refreshed. El día en que vuelva a ver a mi hijo, a Pauli. Quiero verlo con mis propios ojos y que una vez más él sea parte de nuestras vidas. Tengo tantas ganas de volver a abrazarlo. Esta experiencia nos ha cambiado. Pero gracias al apoyo de la organización y de los hermanos, sabemos que Jehová nunca nos abandona. Eso es un gran consuelo. No saben cuánto le agradezco a Jehová todo lo que hace por mí y por millones de personas que se sienten igual que yo. Solo a ustedes, a los testigos de Jehová, a los otros no. Bueno, ya vieron la cochinada pues de información que ahí ponen. Nos va a salvar del terrorismo Jehová, pero solo el que es testigo de Jehová. A los otros no, por supuesto, porque usted no es testigo de Jehová, no se ha igualado. Vamos a ver. La otra cochinadita. Jesus, what? Oh my God. Acabar algún día el terrorismo. Vamos a la página principal. Estábamos en la parte de, ¿puede ayudarme la Biblia pensando en el suicidio? Dígame. ¿Puede ayudarme la Biblia si he pensado suicidarme? ¿Por qué se van a suicidar los jóvenes ahí? ¿Qué consejos prácticos da la Biblia? ¿Habla la Biblia de personas que desearon morir? Sí, el profeta Elías quería morir. Hay muchos más. ¿Qué podemos hacer si un amigo nos dice que ya no quiere vivir? Un amigo, pero un amigo testigo de Jehová. Si fue abusado ahí dentro de la congregación, si fueron arrebatados sus derechos, si está siendo acusado por homosexual, porque escogió otro estilo de vida, sea una mujer o un hombre. Si está hablando de que el marido lo maltrata y es un anciano de congregación, todas esas cosas, exprese sus sentimientos, pero no si es anciano de congregación y el hombre la maltrata, o si es testigo de Jehová, cualquiera común, su marido la está chingombeando como piñata, pues no, usted no tiene que ir a hablar esas cosas. Solo son otras cosas las que va a ir a hablar. Busque ayuda profesional. Qué milagro, busque ayuda profesional. Pero por lo general, esto es lo que publican en el sitio y las revistas que dan, pero hable con los ancianos, órele a Jehová y recuerde que usted es importante para Dios. Ve, ore a Dios, a la vez que echan sobre él toda su inquietud, porque él se interesa por ustedes. Órele a Jehová. Para los que han pensado en suicidarse. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de suicidio dentro de todo lo que es secta. Conductas sectarias. Ellos son una organización que dicen practicar una religión con prácticas sectarias. El líder les va a decir, bébanse su pastillita de cianuro, se la van a tragar. ¿Qué significa ser un buen samaritano? Sabemos que eran los de Samaria, ¿verdad? Los samaritanos, los judíos no querían a los samaritanos, se sentían superiores a ellos porque los samaritanos habían sido las 10 tribus
de Israel, del antiguo Israel, y se contaminaron, o mejor dicho, hubo un sincretismo, adoptaron las prácticas de los asirios. Entonces los judíos se sentían superiores a ellos, pero ahí Jesús, cuando le enseña esa parábola, demuestra que los samaritanos, a quienes los judíos odiaban tanto, tenían una mejor conducta que los propios judíos. El samaritano trató con amor al judío que estaba en el suelo, en cambio, y que había sido asaltado y malmatado y robado. En cambio, los sacerdotes, levitas, judíos, pasaron de largo y ni siquiera lo ayudaron, no querían contaminarse. Otro ejemplo de samaritano fueron de los 10 leprosos. De 10 leprosos, uno llegó a darle las gracias. ¿Y por qué? Porque uno era samaritano, los otros eran 9 judíos. Se creían merecedores, que no tenían por qué darle gracias. ¿De qué trata la parábola del buen samaritano? Bueno, ya se las resumí. ¿Y por qué Jesús contó esta parábola? Porque no se quería entre sí. Había un dicho en esos días: si quieres ir por oro, ve a Galilea. De ese lado, la Decápolis se le llamaba a la parte norte, que estaba en Judea. Fueron las 10 colonias griegas que se llegaron a asentar ahí, porque ya en el tiempo de Jesús estaban los romanos allí dominando. Pero recuerden que antes de los romanos habían estado los greco-macedonios. Entonces se habían poblado 10 colonias, Decápolis. Pero ya para el tiempo de Jesús habían más de 10 ciudades. Entonces toda esa parte de Galilea, ahí había estado antiguamente Samaria, la capital del reino de Israel, porque se habían dividido en dos. Recuerden cuando se dividió el reino a la muerte del rey Salomón. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur. Al reino del norte le decían los efraimitas, porque la tribu de Efraín, el hijo de José, que tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, era la mayor en cantidad. Y en la tribu de Judá, decían los judíos, porque habían quedado 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, y la tribu mayor era la de Judá. Entonces los judíos se creían muy sabios. Entonces decían, si quieres ir por sabiduría, ve al sur, donde estaban los judíos. Si quieres ir por dinero, vete al norte. En la Galilea de los gentiles, todo ese lado de la Decápolis, ahí había anfiteatros, ahí había todo al estilo de los griegos, al estilo de los romanos. Y los judíos odiaban todo eso, porque todo eso era paganismo, todo eso era cachudo. Por eso es de que a los testigos de Jehová se les dice los fariseos de la modernidad. ¿Y qué lección nos enseña? ¿Qué lección más bien le enseña a los testigos de Jehová? Que debemos de amar a nuestro prójimo sin importar la religión, sin importar qué pensamiento tiene, político, religioso, sin distingo de sexo. Nada de eso. No, que solo se ayudan entre sí, oran entre ellos, oran solamente por ellos, ni siquiera tienen buenas relaciones con sus vecinos. Eso es lo que deben de aprender ustedes. Eso deberían de enseñarse entre ustedes mismos, que nosotros ya sabemos suficiente. Y más bien, juntándonos con nosotros, llegamos a ser malos. Quisimos llegar a ser mejores personas, porque los genes de la bondad ya la traíamos, pero llegamos a pervertirnos con ustedes y son perversores ustedes de las conciencias de las personas, de las mujeres y de los niños. ¿Sucedió de verdad la historia del buen samaritano? No sucedió tal cual Jesús la contó, pero esa era la actitud que tenían los judíos. Bueno, yo ya se las resumí. Ahí está la escena. Y más bien esto es para ellos, no para nosotros. Y entonces esto ha sido por hoy desde la central del programa semi-seguidor de J. Pimo, Nicaragua. Les saluda Catalina la Grande. Créanme solo a mí,
Esta maldita apóstata tiene veneno espiritual altamente eficaz, efectivo y fidedigno. Gracias. Les agradecemos a todos su amable audiencia. Y no olviden este canto maravilloso cuando estén predicando, ya que ahora no podemos hacerlo por esta condición ruinosa que vive el mundo, por el pecado que cometieron nuestros primeros padres de dejarse gobernar por Satanás y no por Dios. Recuerden este canto cuando vamos predicando tu palabra, oh Jehová. Hay malvados enemigos. Ay, es que todos son enemigos nuestros que nos quieren atacar. Oh Jehová, te suplicamos, escúchanos. Esto ha sido todo por hoy. Un saludo desde nuestros estudios de grabación. Un saludo. Los queremos muchos. Los queremos mucho. Si tienen hambre, órenle a Jehová. Si están enfermos y necesitan dinero para medicinas, órenle a Jehová. Si necesitan dinero para fisioterapias, para comprar aparatos, cirugías, todo, mucho dinero, órenle a Jehová. Nosotros nada les vamos a dar. Órenle a Jehová. Hasta pronto.